Entonces, el objeto es ese fenómeno económico y esa regularidad que tratamos de captar en ese fenómeno económico, ¿no? De tomar información, de escribir. Entonces, eso es ¿para qué? Entonces tomamos información de ese fenómeno para, a través del modelo, verificar o contrastar, ¿no? Los supuestos de la teoría económica, o sea, los signos de los parámetros. Se cumple en ese determinado distrito, en esa determinada región, ¿no? Esos comportamientos que se señalan y se describen en la teoría económica, o se resumen en la teoría económica, ¿no? Eso, verificar. ¿Cierto? Es una parte de lo que es ese objeto de estudio, ¿no? Pero, de otro lado, interesa a la economía como ciencia descubrir nuevas teorías, nuevos principios, ¿cierto? Pero esas nuevas teorías, nuevos principios no se va a poder llevar a cabo si es que no hay una dedicación, una constancia en estudiar esa realidad o esa realidad, ¿no? Aunque la realidad es única, ¿no? Y en esa tarea están los que se dedican años y años, ¿no? A la investigación económica, los premios Nobel y todo aquel que se dedica a la investigación de la ciencia económica, en el afán de encontrar, ¿no? Nuevas regularidades, ¿cierto? En situaciones, es lógico también observar realidades más actuales, más recientes. El desarrollo de la ciencia y tecnología ha dado, digamos, o mejor dicho, ha significado, ¿no? En la decisión que tomamos y en la relación que tenemos los agentes económicos, tal vez a tener una mayor comunicación, a tener mucha información, ¿no es cierto? Y la tecnología de lo que es la simplificación de las comunicaciones y de la ciencia, como diríamos, de la revolución que se ha producido en la ciencia de la información, que ahora se captan en microchips, en fin, ¿no es cierto? Y en la tecnología de la 5G, ¿no? Esa transmisión, ¿no es cierto?, de información y las capacidades que se van desarrollando para aplicarlas, ¿no? En todo campo del quehacer humano, ¿no es cierto? Y esto está trastocando, por supuesto, ¿no? Está evidenciándose una nueva situación que se están presentando. ¿Quién está estudiando eso, ¿no? Para tal vez procurar, ¿cierto? O ir en búsqueda, ¿no? Para estos 20 o 30 años que está representando esta cuarta revolución industrial, ¿cierto? Nuevas realidades que se están dando, ¿no? En el ámbito del desarrollo del comercio electrónico, en fin, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces esto es eso, búsqueda de nuevas teorías, nuevos desarrollos teóricos. Pero eso se hace con trabajo de investigación, ¿no? Con mucho trabajo de investigación, ¿no? Ahora, en la investigación econométrica se trabaja con datos, ¿no? Con muestras, para verificar efectivamente, ¿no? Lo que es la teoría, en este caso dice paradigma vigente, ¿no? El paradigma vigente. El paradigma vigente es lo que hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? En la mayoría de países todavía, ¿no? Y tal vez en las siguientes décadas siga vigente, ¿no? La teoría del mercado, ¿no?
por hoy, con todas las imperfecciones que tenga, y críticas, por supuesto, ¿no? Todavía se mantiene, ¿no? El paradigma de equilibrio americano, ¿no es cierto? Entonces eso, los modelos trabajan en ese sentido, ¿no? O ir en la vertiente de construir nuevas teorías, ¿no? Entonces, la base de eso es hacer abundante investigación, ¿no? Abundante investigación, siempre diferenciando, ¿no? En lo que ocurre en la población, en el campo teórico y en el campo empírico, ¿no? Entonces la econometría va, ¿no?, a trabajar con datos, ¿no? A poner modelos, ¿no es cierto? Entonces eso, para verificar los supuestos del paradigma vigente, ¿no? Teóricamente hablando, los supuestos de la teoría económica. Está acá, ¿no? Eso en relación al objeto de estudio, ¿no? A nivel teórico, a nivel práctico, se diría. La econometría como herramienta, ¿no es cierto?, de la investigación, tiene también su propia construcción, ¿no?, sus etapas en el que se aplica y se trabajan los modelos, ¿no? Entonces, el método de la econometría, ¿no?, como herramienta de investigación, método económico. Pero antes hay estos dos conceptos, ¿no? Antes del método económico, acá está el método, ¿no? Aquí en realidad está el método, ¿no? El método tiene 4 etapas o fases, ¿no? Que empieza por la especificación del modelo teórico, su estimación, aplicar lo mínimo cuadrado, la validación, la preinferencia estadística del modelo que se estimó, ¿no? Y por último, la utilización del modelo. ¿Para qué construimos los modelos?, ¿no? Eso acá se pone en rotación, ¿no? O mejor dicho, utilización del modelo que pasa, del modelo validado sería, ¿no? Y si no está validado todavía, hay ajustes que hacer, esos cambios, ¿no?, en el modelo, ¿cierto? Ya, entonces, y después ya por último se utiliza, se aplica, ¿no? Bueno, acá se dice explotación en la última. Lo vamos a explicar cada uno y ponerle un ejemplo, ¿ya? Fase de elaboración de un modelo económico. Entonces, eso es el método, ¿no?, para elaborar el modelo econométrico. Entonces, un método consta de 4 etapas o fases, ¿no? De 4 etapas. Se aplica, ¿no? Empezando por la especificación del modelo. Primero, la especificación del modelo, ahí no hay que fallar, es como cimiento para construir el edificio, ¿no? Hay que hacer un buen estudio de suelo, ¿no es cierto? Para eso está el especialista, pues, el ingeniero geólogo, para ver la calidad del terreno, el ingeniero civil, ¿no es cierto?, no el arquitecto, bueno, en fin, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si no tiene buenos cimientos, fallan ahí los especialistas. Un temblor de grado 3 lo derrumba, ¿no? O sea, como el puente, que se construyó por parte de la municipalidad, lo construyeron pues al borde sin no mucho sujeción y se vino abajo. Se derrumbó solo el puente.
Entonces, es importante. Ahorita hacemos un ejemplo, ¿no? Pero antes le decía, habría que hacer previamente, ¿no? A aplicar el método, a diferenciar esto, ¿no? Método económico, modelo econométrico. Creo que si me captaron, antes hice un ejemplo, ¿no? Donde no puse el ruido, ¿no es cierto? Y donde no va el ruido es el modelo estructural económico o teórico, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando a ese modelo le agrego el ruido, lo convierto en un modelo económico. Esa es la diferencia. Entonces, la diferencia entre lo que acá se pone, ¿no? Modelo económico es lo que les han enseñado los profesores, ¿no? En micro, en macro, en sus otros cursos de teoría, ¿no sé? Relacionan variables, pero no agregan el ruido, ¿no es cierto? No ponen el término de error, ¿no? No han utilizado esa variable, ¿no es cierto? Entonces, a esos planteamientos, a esos modelos, se les llama modelos económicos, que representan una estructura económica, y esa estructura económica se explica por los signos de los parámetros que relacionan las variables en esos modelos, ¿no es cierto? Entonces, eso los profesores les están explicando, ¿no? ¿Ya? Pero en la econometría, lógicamente que se requiere de la teoría, ¿no? Previamente, para formular los modelos o para especificar los modelos, se requiere la teoría, ¿no? De definir el modelo económico, ¿no? Pero a este modelo hay que agregarle el ruido, ¿no es cierto? Más uno. Y lo definimos, o se define como modelo económico. Modelo económico teórico más el término de ruido es el modelo económico. Y entonces, planteado así, el modelo econométrico, en base a los supuestos, que ya en el concepto de economía se ha puesto, ¿no? Ahí los paréntesis, ahí se está indicando qué supuestos tenemos que tomar en cuenta para definir un modelo económico, ¿no? Una pregunta, cuando se utiliza un modelo económico para definir un modelo económico, ¿también el parámetro se convierte en un estimador? ¿O puede mantenerse como parámetro? Ya, ahora, luego, ¿no? Le voy a indicar la diferencia, ¿no? Plantear el modelo econométrico a nivel poblacional o teórico, ¿cierto? Inmediatamente tu razonamiento te debe llevar a que esos alfa y esos beta son parámetros. No se puede hablar de una población de estimadores, de parámetros. Cuando ya se pasa al otro nivel de tratamiento empírico de la herramienta econométrica propiamente, necesita información, datos, muestras. Y ahí ya estaremos hablando ya no de parámetros, sino de estimadores, porque ya lo hemos calculado. Entonces, eso es elemental, esa diferencia. Hay que comprenderlo, porque es un aspecto conceptual del modelo, ¿cierto? Es importante en economía, porque su formación es de analista, ¿no? Como economistas se forman como analistas, tienen que interpretar bien, manejar bien los supuestos para interpretar, pues, ¿no? Bien el fenómeno, plantear bien y interpretar bien los resultados, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso hay que anotarlo en sus apuntes, parámetros, estimación. Entonces, vamos a empezar con el paso 1, ¿no? Paso 1, especificación del modelo económico. ¿No? Especificación del modelo económico. Cuando especifico el modelo económico no se necesita datos o muestras, no. Esto se necesita para la estimación, sí, pero no para la especificación teórica del modelo, no, ¿cierto? Ya. Pero sí
se necesita conocer bien y manejar bien los supuestos. Ahí está la clave para formular y especificar buenos modelos. No, los supuestos. Entonces, especificación, vamos a llamarle fase 1, etapa 1, etapa o fase 1. Especificación. Especificación del modelo econométrico. Ya, entonces aquí requerimos, ¿cierto?, de utilizar los supuestos de la teoría económica, ¿no?, que está presente aquí en el modelo económico o estructural económico. Utilizar los supuestos de la teoría económica. Y esto ya lo han escrito en la definición de econometría, signo. Ahí está sustentado los supuestos de la teoría económica, signo de parámetro. Ahora el modelo econométrico tiene su especificación lineal, ¿no? También. Es de naturaleza lineal. En este primer curso se considera así el supuesto. La función, ¿no? El modelo económico. Pero que sea de naturaleza lineal, la teoría económica ya no nos da ese soporte, ¿no? Porque nos dice el signo de parámetro, pero no es lo mismo decir que ese parámetro es, ¿no?, en la relación que hay en el modelo lineal, ¿no? Y por lo tanto, que sea de naturaleza lineal es el supuesto matemático. Puede ser el más simple una recta, ¿no? Y que se explica en función de x. La inversión con la tasa de interés son dos variables, un modelo bivariable, ¿no? ¿Cierto? Es bivariable. Y se explica por x. Perdón, por tasa de interés, ¿no? Siempre la inversión, acá está la tasa de interés, ¿no? Tipo de mano. Y entonces lo graficamos así, ¿no? Y como es un bivariado, cuando la tasa de interés es cero, acá es en la dimensión de números reales r cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Dos componentes. Entonces es inversión igual alfa 1 más alfa 2 tasa de interés, ¿no? Este es negativo, alfa 2 es negativo, ¿cierto? Entonces el punto de corte es alfa 1, este punto de la intersección con el eje de la ordenada, ¿no? Como si fuese y, este es x, ¿no?
Cuando la tasa de interés es cero, el punto de corte es este. Este lo corta acá. Ese punto de corte es alfa 1. No. La recta corta al eje de la inversión, ¿no? De la ordenada, que es la inversión. Y la pendiente de esta función de inversión, de esta recta función de inversión lineal, es alfa 2. Cambio en la inversión, cambio acá en la tasa de interés, ¿no? Es la derivada de I con respecto a la tasa de interés, ¿no? Menos alfa 2, ¿cierto? Pero estos derivadas es como los cambios, ¿no? Cambio en la inversión sobre cambio en la tasa de interés. Y por los signos del cuadrante sale negativo. ¿Cierto? Acá, ¿no? Esta es la propensión marginal invertida, ¿no? El ángulo es alfa 2. ¿Cierto? Alfa 2. Este gráficamente, ¿no? Y acá está en la derivada. Ya. Este es una recta, un modelo simple, ¿no? Y variable. Pero puede ser, como antes lo puse, que la inversión también dependa de qué, del producto, ¿no es cierto? El PBI. Y jalamos otra dimensión, acá, PBI, ¿no? PBI. 3 dimensiones. Este origen R3, ¿cierto? 3 dimensiones. Un hiperplano ya, ¿no? Ya no es una recta de punto de corte, es un hiperplano, ¿cierto? Bueno, un hiperplano puede cortar al eje de la inversión, ¿no? Bueno, acá hay que hacerle la proyección, ¿no? La proyección de corte, ¿no? O sea, un hiperplano es como una hoja, ¿no? Que corta acá, ¿no? Puede cortarlo acá arriba, ¿no? Es una sola posición de corte, ¿no? Sino que acá no puedo, hay que sofriarlo, ¿no? O sea, es como una hoja que corta acá, ¿no es cierto? Entonces, este punto de corte es el alfa, pero aquí habría que agregarle más alfa 3, ¿no? ¿No es cierto? Un hiperplano, ¿cierto? Ya, el hiperplano es el punto de corte. Este sería positivo, ¿no? Pero si el hiperplano lo corta acá, abajo, ¿no? Negativo, ya sería el punto de corte de intersección negativo, ¿no? Si el hiperplano lo corta por acá, no, negativo porque este es 0. Entonces ya son detalles gráficos que en el Bujarati creo que presentan, ¿no? Gráficos, así, ¿ya? Punto de corte en este caso, del modelo de inversión explicado por la tasa de interés y el PBI. Entonces, la especificación teórica, ¿no? Estamos poniendo acá, ¿no? La especificación que sustenta la teoría económica, ¿no? Son los signos de los parámetros. Esa parte, entonces diría, ¿no? Alfa 1 es positivo cuando el punto de corte es por encima del origen, tanto en una recta como en un hiperplano, ¿no? Por encima del origen, ya. Si es por debajo es negativo, ¿no? Ese es el alfa 2 es negativo, ¿no? Porque así indica la teoría económica, ¿cierto? Como supuesto teoría negativo. Por eso aparece el signo. Lo puedo escribir por, además, hay que agregar que alfa 2 es negativo, ¿no? ¿Cierto? Si le escribo como más, pero alfa 2 es negativo, ¿ya? Y el alfa 3 sí es positivo, ¿cierto? Supuesto que de Samuelson, ¿no? Positivo, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí está presente los supuestos de la teoría, ¿no? Hasta acá. Pero el modelo econométrico, tengo que agregar esto,
¿cierto? U, para pasar del nivel teórico al econométrico. Lo que se está planteando es explicar el modelo econométrico, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar presente el U, ¿no es cierto? En ese modelo, ¿no? Ya. Ahí ya completo, ¿no? Ahí ya completo. Ya, entonces, supuestos en la teoría son signos los parámetros. La naturaleza lineal del modelo es en relación al comportamiento de los parámetros, ¿no? Como ven acá, alfa, relacionados linealmente, ¿no? Linealmente con las variables, ¿no? Y esa naturaleza lineal es la potencia del parámetro. 1, la potencia. Entonces la potencia de los parámetros me indican y completan la idea del supuesto matemático de linealidad del modelo. En el caso del bivariado está línea recta, ¿cierto? Lineal bivariado. En el caso de agregarle PB y otras variables, diría modelo multivariado, ¿cierto? Porque ya hay más de una variable explicativa, multivariado, ¿no es cierto? Y ahí ya son hiperplanos los que tenemos, de mayor dimensión tal vez que el R3, R4, R5, ¿no? ¿Cierto? Porque eso lo han estudiado en matemática 3, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Ya son hiperplanos que van a cortar al eje de la ordenada, al eje de la inversión, ¿cierto? Para ver esto del tercero, ¿no? Ya, entonces, la naturaleza lineal, entonces, nos podemos fijar por las potencias unitarias de los parámetros, porque hay que escribirlo, ¿no? Lineal en el comportamiento de los parámetros. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Que el parámetro está en la potencia 1 y inmediatamente lo acompaña la variable, ¿no? En este caso el regresor, tasa de interés, y este otro regresor PB, ¿no? Para el ejemplo, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Beta 6, por decir, por otra variable, ¿no? X6, ¿no? Entonces, y va completándose el planteamiento de linealidad del modelo cuando es más de una variable explicativa multivariable, ¿no? Multivariable, con más regresos, ¿no? Ya, es esta parte del supuesto matemático, ¿no? La naturaleza lineal, en todo caso, en el comportamiento de los parámetros, ¿no? En el comportamiento habría que escribir, ¿no? La naturaleza, ¿no? Acá, antes de eso, en el comportamiento de los parámetros. Entonces le agregamos potencias unitarias, ¿no? Todos están elevados los parámetros. Potencias unitarias. Potencias 1, ¿no? Acá, no, alfa 1. Porque antes les dije que si esto no es 1 de 2, ya tiene dos signos este parámetro, ¿no? Dos signos, ¿cierto? Entonces ahí ya se complica la estimación, ¿no? ¿Cierto? Ya sería no lineal el parámetro. O le pongo un exponencial a la alfa 2. Y ya se complica más, ¿no? La estimación del alfa. ¿Cómo lo estimo? ¿Cierto? Acá la naturaleza del alfa ya es no lineal. Y a veces vienen así, alfa 1 por exponencial alfa 2 por tasa de interés. Dos parámetros explican o relacionan la variable sobre I, ¿cierto? Entonces, esta es naturaleza no lineal. Y eso no vamos a ver en el componente 1. Esto se ve en modelos no lineales en el componente parámetro, ¿no? En uno vamos a ver potencias 1 en los parámetros, nada más. Tanto a nivel de una ecuación como multiecuacional
que es el último área, ¿no? 4, ¿no? Del curso. Entonces, esto no vamos a ver, ¿no? Es más complicado, ¿no? Potencia azul en los parámetros. Eso es lo que ponemos, ¿no? ¿Qué más? A ver, y los supuestos de la estadística, ¿no? De lo que es la validación, ¿no? Para el planteamiento del modelo. Entonces tenemos la naturaleza lineal, los signos, los parámetros, ¿no? Los signos, los parámetros. Acá este parámetro alfa 13 es positivo. Acá lo he puesto, acá. Acá están estos signos de parámetros. Esos son, detrás de estos signos están los supuestos de la teoría económica. Y la naturaleza lineal ya saben que la potencia, ¿no? Y uno a uno con las variables, ¿no? Parámetro variable, parámetro variable, ¿no? ¿Qué más? Falta ahora los supuestos estadísticos de la inferencia. Se incluye en la especificación teórica, ¿no? Del modelo económico, ¿no? Se incluyen los supuestos de U sub T. U sub T es la variable de perturbación aleatoria o error, ¿cierto? Que sustenta la naturaleza estocástica del modelo económico. El ruido blanco. ¿Sí? Se llama así. Ruido blanco o error. En el modelo econométrico es un parámetro. El U aquí, en el modelo econométrico, el U es el ruido blanco, ¿no? Es variable de error, ¿no? O error. ¿Qué supuestos se plantean, ¿no? Acerca de ¿no? Me indica la teoría estadística, ¿no es cierto?, que su esperanza, el comportamiento promedio de los ruidos, de ese parámetro llamado ruidos o error, ruido blanco o error, en promedio es el promedio. Y todo que el promedio es, digamos, aquel cero. Algunos de estos sub estarán por encima, positivos, y otros negativos por debajo. En promedio se suman los positivos y los valores negativos de ruido, y de acuerdo a la teoría eso me da cero, ¿cierto? Eso ocurre en toda la población, ¿no?, del fenómeno que se analiza, ¿no?, como promedio, esperanza, ¿no? Varianza de U. Su fórmula de la varianza es la esperanza de la variable U menos su valor promedio, que es este, ¿no?, por definición de varianza al cuadrado, ¿no? Por definición de varianza, ¿cierto?, es la variable menos su promedio. Eso lo das al cuadrado y le traen la esperanza. Eso es la fórmula de varianza, ¿no es cierto? Y para el caso particular de ruido, eso me da un valor constante, ¿no?, sigma cuadrado. Homocedas, un único valor, ¿no? A eso se le llama comportamiento homocedas. El ruido es homocedas. Son valores constantes, ¿no?, y no autocorrelacionados. Y la no autocorrelación es la esperanza del ruido
menos el ruido en otro periodo, ¿no? De tiempo. Acá no, acá no es menos, es producto, factor, ¿no? Son independientes, ¿no? El ruido en T y el ruido en T-1, T-2, en fin, ¿no? Para que sean independientes dos conjuntos, esa esperanza, ese producto de esperanza, ¿a qué va a ser igual? A cero, ¿no es cierto? A cero. ¿No? Y si es igual a cero, entonces su sub T no está correlacionado con un sub T menos J. O sea, no forman una tendencia, no. Son independientes. No autocorrelación se llama. Los ruidos no están autocorrelacionados, no autocorrelación. Son conceptos estadísticos, ¿no? Básicos, ¿no? Son conceptos estadísticos. Solamente que acá la novedad es que esa variable antes no lo han visto, recién, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que chequearlo bien, ¿ya? Y luego, la función de probabilidad de término de error, ¿no? O de U. ¿Cuál es esa función de probabilidad? Esa función de probabilidad se basa en la esperanza y en la varianza, en esas dos funciones, ¿no? En los dos primeros momentos de la performance de esa variable, error, ¿no? Y entonces decimos, acá, bueno, ya no hay, acá ya no hay, voy a ponerlo aquí. Entonces decimos que ese U sub T se aproxima a una distribución normal, tipo Campanegao, con media cero, acá está, ¿no? De supuestos, media cero, varianza homosedástica, 5, ¿no? Estos dos primeros momentos entran en la definición de la función de probabilidad del ruido, ¿no? Entonces todo esto hay que demostrar que se cumple en el modelo, para el sustento, ¿no es cierto?, para la validación, ¿no?, de que el modelo está caminando bien, ¿no? Se cumplen los supuestos, ¿ya? Es a nivel teórico, ¿no? Entonces eso hay que anotarlo, ¿no es cierto? Cuando se plantea el modelo, ¿cómo se comporta uno? Ahí está su supuesto, ¿no? Y hay otro supuesto. Los parámetros son estables o constantes. Los parámetros beta, alfa, ¿no? Alfa sub i, ¿no? Los parámetros alfa son constantes. En este caso he puesto alfa, ¿no? Alfa sub i, ¿no? Y igual a 1, 2, 3. 3 parámetros, ¿no? 3, incluye el intercepto. Son constantes. Este representa el intersecto, el punto de corte, y el alfa 2 y el alfa 3 son pendientes, ¿no? Pendientes. Esto también. O propensiones marginales, ¿no?, como han visto en su curso de macro, ¿no? Propensiones marginales, ¿cierto? Yo derivo la inversión con respecto a tasa de interés, me sale alfa 2, negativo, ¿no? Derivo la inversión con respecto al PBI, me sale alfa 3. Esas derivadas son posiciones dependientes o inclinación, ¿no es cierto? O impacto, ¿no? Directo en el caso de alfa 3, inverso negativo en el caso de alfa 2. Sobre el comportamiento de la inversión, ¿no? Entonces, como ven, aquí, una vez que ya se ha repasado, se ha considerado los supuestos, signos y parámetros de la teoría económica, la linealidad de los parámetros, ¿no es cierto?, ¿no? Y respecto a los supuestos de las estadísticas, de la ciencia de la estadística, respecto al componente de ruido de los parámetros, ¿no es cierto? Y también otro supuesto es considerar a los regresores, tasa de interés y PBI como determinísticos.
determinista. En la realidad, todo dato, toda variable de todo dato, ¿no?, muestral de estas variables son aleatorios, ¿cierto? Nadie se anticipa qué valor va a estar ahí, no, son aleatorios. Lo propio para la inversión, ¿no? Igual. Pero para facilidad de cálculo, inicialmente se considera que tanto la tasa de interés